Mensaje Universal 3. Ecumenismo mundial. Ecumenismo, según la Biblia, proviene de oikomeneo, igual tierra habitada. En términos eclesiásticos es ecúmene, y su derivado ecuménico equivale a globalidad o universalidad. Como meta tiene la restauración de la unión entre cristianos. Aparentemente tiene como fin sublime la unidad entre todo el género humano. El problema radica que en esencia nadie conoce las verdaderas intenciones de los que promueven tal evento sin precedentes en la historia del hombre y que marcarían un hito por un tiempo indeterminado en la vida a futuro. A ecumenismo se le puede considerar como la última nominación que se le viene dando al conglomerado de todas las corrientes religiosas unidas en una sola. Para que se esté pretendiendo llegar a este acuerdo global, primero nació como un ideal de las grandes autoridades católicas y declarado por el cardenal Mario Jorge Bergoglio, Papa Francisco I, de nacionalidad argentina, quien habla de un nuevo humanismo, pero que en la práctica se trata de nombrar un líder terrenal, que puede ser un ayatolá, un papa, un brahma u otras denominaciones, que acordarán cuando los jerarcas religiosos de toda la tierra se reúnan, que debe ser en el mes de mayo de este año 2020. Aunque todavía no tengo muy clara la esencia de lo que tratarán en las reuniones, me quedo con la percepción de que el objetivo es ignorar a los dioses de los libros considerados sagrados y estar sujetos a un líder terrenal, y así poder imponerle a la humanidad todo lo que sume a los capitalistas y empobrecer más a los que ya son pobres. Este libro empezó a escribirse en el año 2019, cuando se hablaba muy fluido de que en el 2020 se daría lo que con mucho tiempo venían preparando los más altos rangos jerárquicos de las corrientes religiosas, las que se consideran como las más poderosas en la tierra: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Algunos eruditos en la materia creen que las diferentes corrientes religiosas están siendo agrupadas en un solo ideal para desaparecer a los grupos protestantes, que cada vez son más y contrarrestan los grandes intereses de los poderosos que dominan a gran masa de la humanidad desde Roma. El ideal del ecumenismo en teoría es formidable, ya que habla de unificar a la humanidad, pero en la atmósfera religiosa se percibe como engaño, que en esencia lo que buscan es separar a los creyentes de sus dioses para someterlos a líderes terrenales y así poder seguir arriándolos como ovejos a corrales de adoctrinamiento, que es la actualidad de la gran mayoría. Esto es importante conocer. La más grande congregación religiosa es la católica, la que a lo largo de los siglos siempre ha sido considerada como la Iglesia de Cristo o Iglesia cristiana. Empieza con el reconocimiento de Cristo como el cimiento donde se centra el pensamiento o devoción católica, hasta promediar los años 1100 después de Cristo. Todo marchaba como le gustaría hoy en día que así fuera. Pero en estas fechas probables pasó algo que no estaba entre las profecías de los pronosticadores de ese tiempo. En estos años, cuando la Iglesia Católica sufre una significativa ruptura, los hermanos ortodoxos deciden separarse de algunas costumbres, por decirlo así, de la primera Iglesia Católica. A partir de ahí, los ortodoxos no aceptan la autoridad ni la infalibilidad del Papa. En sí, la separación más es de disciplina que de doctrina. Luego los ortodoxos van a tener sus propias divisiones, entre ellas ortodoxos rusos y ortodoxos griegos,
que a la vez también se van a dividir en otros grupos, y así aproximadamente hasta el año 1500 después de Cristo. Ya en el siglo XVI, la Iglesia Católica sufre una tercera ruptura de trascendental importancia. Primero la ruptura luterana, luego la ruptura anglicana y la calvinista. Estas nuevas denominaciones se van a ir involucrando muchas veces entre ellas y después se van a ir dividiendo cada vez más y así logrando más grupos que encajen con sus creencias. El caso es que de esas denominaciones ya son reconocidas aproximadamente unas 35,000 y hay otras en cantidad menor, como grupos de tribus que ni siquiera tienen documentos de identidad. Así es como se expande la Iglesia Católica, que es una sola y ha seguido así a lo largo de la historia. Ahora los que promueven el acuerdo del ecumenismo es para que esas aproximadamente 35,000 denominaciones desaparezcan y se fije una sola Iglesia de Cristo, que es la unidad de los cristianos como fue al principio. El ecumenismo tiene trazado 3 objetivos. Primero, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. 2. La celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Y 3. La sucesión apostólica por el sacramento del orden. La número 2 indica la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Es lo que más distorsiona del ideal para los detractores, porque creen que se apegan más a los sacramentos que son hechos por el hombre que a la propia palabra de Dios, y se preguntan si después de la nueva orden mundial, ecumenismo, van a aceptar a Dios o al hombre. La visión de los líderes de las diferentes corrientes religiosas asocian el poder religioso con el poder económico político. Piensan que el hecho de nombrar una sola cabeza para que sea el rey de la tierra no es avanzar, sino retroceder a la edad de las tinieblas, donde los presidentes de los países, reyes y los demás poderosos tienen que esperar el visto bueno del Dios terrenal para que puedan ejecutar lo que quieran hacer. Los de clase media y los más pobres serán ignorados. Otro pensamiento que flota en las mentes de los guías religiosos es que el ecumenismo separaría definitivamente a la humanidad en 2 grupos: los que siguen a Cristo y los que no lo siguen. ¿Están con Él o no están con Él? Aquí algo que considero muy importante y que nadie se escucha hablar de esto: las profecías de San Malaquías. Su nombre significa ángel del Señor. Fue un santo irlandés canonizado en 1199. Sus profecías son varias y que según la Iglesia Católica se vienen cumpliendo al pie de la letra. Entre ellas predijo su muerte y se le atribuyen algunos milagros. El santo irlandés predijo que serían 112 papas los que gobernarían la organización religiosa más grande del planeta, Iglesia Católica. Hablaba de tiempos de incertidumbre que podrían causar alteraciones en la humanidad, que lo desconocido genera miedo. No aclaraba sobre los últimos días de la vida en la tierra o el colapso de la Iglesia Católica. Cosa curiosa, el Papa Francisco I es el último papa de la lista de San Malaquías. En mi 4º libro escribí que si otro papa lo reemplazaba, no habría tenido efecto la predicción del santo irlandés. Mi percepción a grosso modo es que los jerarcas del Vaticano están buscando que se cumpla tal profecía, nombrando a un líder terrenal que no será ninguna de las ya conocidas nominaciones, sino otra, y así se habría cumplido lo que predijo San Malaquías. Porque en adelante ya no sería un papa el que dirija los destinos religiosos, ni habrían iglesias católicas, sino lo que decidan nombrar en las reuniones que se aproximan. Las profecías del santo irlandés que predicen el destino de la Iglesia
católica con frases codificadas, códigos que quedarían resueltos con el final que tenga el periodo del Papa Francisco I. La extensa lista de los 112 altas personalidades que regirán el destino de la nada Santa Iglesia Católica, con fecha de inicio y fechas de término de estos mandatos, son la preocupación latente de los jerarcas del Vaticano. Si el actual Papa logra convencer a las demás corrientes religiosas para agruparse en una sola, entonces desaparecería la Iglesia Católica y ya no habría más papas. Por lo mismo se habría cumplido lo que quieren que se cumpla, para que los fieles seguidores sigan creyendo en las profecías y así seguirlos teniendo cautivos con la creencia de un Mesías, pero que eso solo sería el principio. Su objetivo es hacerse adorar. El líder que elijan tendrá rango de un dios. Otros visionarios religiosos asocian el ecumenismo con el Apocalipsis. Creen que ha llegado el tiempo del reinado de la bestia y que la gente adorará a un dios que creen que es el correcto, pero que estarían adorando al anticristo, que aparentará ser el que haga frente al mal, pero que en su corazón reina la maldad. De lo que no me queda duda es que los ponentes del ecumenismo están pensando en la proliferación de los transgénicos, la modificación de organismos mediante la ingeniería genética, y sin que nadie los controle, seguir incorporando genes de otros organismos para obtener características impensadas. Así como en la actualidad ya se han logrado asombrosos injertos, plantas transgénicas, de las que ya se han elaborado muchos alimentos que tienen gran presencia en los mercados. También se adulteraría la estatura de los hombres y animales, peces y aves, crecerían en gran tamaño. Las plantas producirían sus frutos más del doble de lo normal. Sería una sola moneda universal y que se cuantificaría de forma electrónica. Punto de quiebre. Lo que ninguna profecía, ni vidente, ni brujo, ni mentiroso, ni pronosticador alcanzaron a ver es que antes que se establezca el nuevo orden mundial, ecumenismo, aparecerían los 33 mandamientos universales de Dios real, para que toda la humanidad compare el futuro que les espera si los cumplen como nuestro Creador quiere que sea, o decidan seguir peor de lo que ya están por causa de las religiones. Dios real le reservó un plan B a la humanidad. Somos su creación privilegiada y nos pone a prueba. Dejarnos engañar por los mismos que han venido gobernando la tierra con innumerables desaciertos, o hacernos valer por sí solos y en conjunto hacer del planeta que Dios real nos regaló un hábitat digno de la especie más inteligente que puebla el universo. Mientras que el ecumenismo va a someter aún más a la humanidad a un camino vacío, a un futuro sin esperanza, donde el más débil sea el peón, donde se tengan que persignar y arrodillarse en nombre de algo que no existe y exprimir la miserable economía de la gran mayoría. Dios real les ofrece un camino libre de ataduras religiosas, sin engaños, de glorias ni infiernos, tampoco ángeles ni demonios. Nos ofrece el ensueño como la siguiente etapa de la existencia para los buenos, y para los que no los fueron, un estatus de pesadillas tormentosas para siempre. El ecumenismo tiene como fin unir a todas las creencias religiosas en una sola. Tener como líder una sola persona, que debe ser el Dios de la humanidad, y a quien deben rendirle culto e ignorar a los dioses hasta ahora conocidos. En cambio, Dios real nos traza un camino de libertad digno de su especie privilegiada, sin ceremonias, sin dioses, sin bautismos, sin panteones, tampoco adoraciones.
nos invita a ser nosotros mismos. El ideal Huírolo nace de la fuente más confiable de la verdad, de lo más alto entre lo alto de los conocimientos. Nos garantiza un correcto camino de vida, donde el enemigo de hoy se convierta en el hermano de mañana y juntos tomemos el control del desarrollo de nuestra especie y no seguir bajo el yugo de la opresión desigualitaria que convierte en pudientes a unos cuantos y relega a la pobreza a la inmensa mayoría. Yo, Luis S. Ramírez Mena, que me autodenomino como el agente de Dios real en la tierra para transmitirles lo que sensorialmente vengo percibiendo de forma extraña desde mis tiernos años de existencia. Cosas que indefectiblemente no puedo explicarles con filtrada elocuencia. Va más allá del entendimiento de las personas, pero que deben confiar en mí por no tener la mínima razón para mentirles y porque tengo una familia que la quiero mucho, de forma especial a mis hijas y sus descendientes, que me muestran cuán importante es la unión de las familias. Como agente de Dios real en la tierra, creo solemnemente que Dios real empieza a manifestarse a estas alturas del tiempo, porque es imprescindible que nos dé muestra de su existencia, que la fuerza de su poder empiece a manifestarse en cada uno de sus hijos aquí en la tierra, para que nos unamos en un solo ideal de libertad y felicidad. Solo así podremos dejar atrás lo que con el nuevo orden mundial, ecumenismo, le van a imponer a la humanidad para que siga acomplejada, peor de cómo han venido siendo hasta ahora. La astronómica diferencia entre ecumenismo y Dios real es que ecumenismo los va a conducir por el mismo camino de siempre, con adoraciones, ceremonias vanas, pérdidas de tiempo, sacramentos trasnochados e indefectible mucha desigualdad. En cambio, Dios real es el camino correcto que le queda a la humanidad, sin religiones, sin dioses, sin bautismos, sin panteones, sin idolatría ni engaños. Aparte de que el comunismo los va a seguir teniendo inconformes en todo el sentido de la palabra, porque muchos se sentirán que les están imponiendo un ideal que los aparta de sus reales creencias. Dios real les certifica un estatus de armonía, de unidad, mucha paz, libertad y felicidad, donde usted es usted mismo, donde usted decide cómo vivir, donde usted elige qué tiempo aprovechar del que tenemos derecho y donde nadie le tenga que decir qué cosas debe o no hacer. Mientras que el ecumenismo es el conglomerado de las corrientes religiosas unidas en una sola, para que los más pobres mantengan a los más ricos, Dios real no quiere nada para él, solo quiere que seamos libres y felices. Eso le agrada a él. No quiere ninguna clase de ceremonias en su nombre. No son necesarias, pues es el único propietario del universo, porque él lo creó. Así es, hermanos universales. Lo que les digo tiene mucho sentido común. Dios real no quiere ni un solo céntimo, ni un solo minuto en su nombre, ni una sola plegaria, ni ninguna adoración. Solo quiere que seamos libres y felices. Ese es el tributo que debemos ofrendarle para que se sienta conforme de habernos creado, en lugar de gloria en sueños y en vez de infiernos pesadillas. Todos las conocemos, el resto es invento. Como su hermano universal, que me considero, les pido muy encarecidamente que se apeguen a los 33 mandamientos universales de Dios real. Con el tiempo todos vivirán pendientes de ellos, porque les traza un correcto camino de vida
y no hay razones para esperar que el tiempo los haga creíbles, pudiendo desde ahora empezar a conducirse por el sendero del provecho y el bien común. Dios real nos dotó a todos con inteligencia. Saquémosle provecho, ya paremos de mantener a tanto convenido y aprovechemos lo que podamos agenciarnos con nuestro esfuerzo. Me gustaría tener un vocabulario encomiable para poder dejarme entender mejor, pero dadas mis limitaciones, esto es lo poco que puedo ofrecerles. De lo que no les debe quedar duda es que lo que les digo mana de lo más alto entre lo alto de los conocimientos, y que de todas maneras será el ideal que conducirá a su especie privilegiada al destino que Dios real nos tiene preparado. Hasta otra oportunidad, hermanos universales, y hagan lo que les pido. No busco siquiera un agradecimiento. Cumplo con algo que es en extremo imposible explicarles, pero todo es por su bien.